vamos a hacer este problema planteado en un examen en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la carrera de grado en Ciencias del Mar. Dice lo siguiente: el sistema de la figura está formado por un disco de masa M y radio R, que es este, conectado por medio de una cuerda ideal. Una cuerda ideal es una cuerda que es inextensible y tiene masa despreciable, a una polea cilíndrica de masa MP, o sea, masa de la polea, y radio RP. Sabiendo que el disco rueda sin deslizar sobre la superficie y que se mueve hacia la izquierda, determine, etcétera, etcétera. Y luego dice, sabiendo que el disco rueda sin deslizar sobre la superficie y que se mueve hacia la izquierda. A ver, la izquierda para mí es esto, izquierda, derecha. El disco en realidad está moviendo su centro de masa a lo largo del plano hacia abajo del plano. Es decir, que en lugar de decir izquierda, debería decir hacia abajo del plano. Porque como está en un plano inclinado, o se mueve hacia abajo del plano o hacia arriba del plano. Derecha, izquierda, aquí no le veo ningún sentido. Bien, otra cosa que es importante, antes de ver las preguntas, es que cómo interpretamos este problema, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto? Porque esta cuerda, deberían decirnos que está enrollada, es una cuerda muy finita, enrollada alrededor de esta polea, y esta polea va a poder girar libremente. Aquí hay un eje que pasa por la polea, y la polea puede girar libremente mientras este cilindro va hacia abajo en las condiciones que se dice la letra. Bueno, y después, claro, está el tema de que alguien se preguntará, pero ¿cómo podrá ser que esta cuerda esté enganchada a algo que va girando? Se iría enredando la cuerda, ¿no? Bueno, habrá que suponer que esta cuerda viene a dar a un eje que estará por aquí, ¿no? A un ejecito, y que esto puede ser una especie de yo-yo, esos que se utilizan para jugar, ¿no? Donde la cuerda, a ver, vamos a ver si sale el dibujo de un yo-yo. Un yo-yo es una cosa así, ¿no? Más o menos. Bueno, el dibujo está horrible, pero tiene aquí un eje donde se enrolla la cuerda, y hacemos que el yo-yo sube y baja, y en eso consiste el juego, ¿verdad? Bueno, podemos suponer que es algo así, y que el disco está formado por estas dos partes muy pegaditas, y bueno, es como si fuera en realidad, es un cilindro, no un disco, pero bueno, no importa. Bien, se aplica esta fuerza, que notemos que esta fuerza no es una fuerza tangencial, sino que como este lado que se muestra aquí punteado es paralelo a este lado del plano, ¿no? Esta fuerza no es perpendicular al radio que podamos trazar desde aquí, ¿no? Porque si no la fuerza estaría en esta dirección. No es una fuerza tangente. Esta fuerza forma con esta dirección un ángulo θ, que es el mismo ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Bien, luego la letra nos dice otra cosa muy importante, que eso sí que es muy importante tener en cuenta. Dice, el disco rueda sin deslizar. Ojo con esto. El disco rueda sin deslizar. Cuando me dicen esto, tenemos que prestar especial atención, porque lo que me están diciendo es que este punto que está en contacto, este punto del disco, que está en contacto con el plano inclinado, este punto momentáneamente está en reposo. Entonces todo el resto del cilindro, todas las otras partículas del cilindro van a girar en torno a un eje instantáneo de rotación que pasará por este punto. Esa es la condición de rodadura. Este punto no resbala. Cuando este punto de la periferia llega a tener contacto con el plano inclinado, momentáneamente este punto se queda en reposo. Entonces, esto se va a producir un giro respecto a este punto, y el centro de masa, que estará ubicado aquí, el centro de masa que será este punto, tendrá una cierta aceleración, del centro de masa a lo largo del plano y hacia abajo. Es decir, el centro de masa se mueve en trayectoria rectilínea, mientras el cilindro va girando, viajando a lo largo del plano inclinado. Bien, vamos a ver lo que nos preguntan. Nos preguntan, primero, hacer el diagrama de cuerpo libre del disco y de la polea. Eso es lo primero. Luego, el vector momento de cada una de las fuerzas con tratamiento vectorial que actúan sobre el disco
respecto de su centro de masa. El momento de todas las fuerzas actuantes respecto al centro de masa del cilindro. Y por último, la aceleración angular del disco y la aceleración angular de la polea. Y nos dan estos datos. No son números, pero estas letras es como si fueran los números que tenemos que utilizar en la resolución. Bien, vamos a la resolución. Para hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el disco, el diagrama de fuerzas, nosotros tenemos que aislar el disco y representar sobre él todas las fuerzas que están actuando. Entonces, vamos a dibujar aquí este puntito, que será el centro de masa, y vamos a hacer otra cosa. Como tenemos un plano inclinado, vamos a tomar un eje X paralelo al plano, y el eje Y lo vamos a tomar perpendicular al plano. O sea, este será el eje X, este será el eje Y, y el eje Z será este eje que será perpendicular al plano de la pantalla. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque a mí me conviene, a los efectos luego de lo que se pueda plantear, dibujar las componentes de la fuerza F. Eso me conviene hacerlo. O sea, la fuerza F es la que está aplicada aquí en la periferia, pero esta fuerza tendrá dos componentes. Tendrá una componente a lo largo del plano. Yo tengo que trazar una perpendicular a esta dirección, y entonces voy a obtener la fuerza, la componente de F en la dirección del plano. Le vamos a llamar Fx. Y luego, si trazo una proyección perpendicular, o sea, al eje Y, voy a poder dibujar la componente esta, que será la componente F sub I de la fuerza. Entonces, la fuerza F la voy a poder expresar como la suma vectorial de esta componente más esta otra componente. Bien. ¿Qué otras fuerzas tenemos aplicada sobre el disco? El peso. La fuerza peso es la fuerza con que la Tierra atrae al disco perpendicular y hacia abajo. Esta será la fuerza peso. Bien, también me conviene dibujar las componentes de esta fuerza peso. Entonces voy a trazar esta dirección perpendicular al eje X y una dirección paralela al eje X. Luego trazo las proyectantes para formar el paralelogramo, que será en este caso un rectángulo, ¿no? Igual que aquí, que el paralelogramo es un rectángulo. Entonces voy a poder dibujar la componente del peso en el eje Y, que será F sub I, y la componente aquí en el eje X, que le voy a llamar F sub X. Muy bien. ¿Qué otra fuerza? Bueno, tenemos la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, que la voy a dibujar en este sentido, y le vamos a llamar simplemente T. ¿Qué más? Tenemos la fuerza de rozamiento. Como esta fuerza intenta hacer girar el disco en este sentido, y la condición de rodadura implica que este punto que está en contacto con el plano esté momentáneamente en reposo, para que este punto que intenta girar, digamos, ir aquí abajo hacia la derecha, para que este punto que intenta ir hacia la derecha no vaya hacia la derecha y quede en reposo, el plano ejercerá una fuerza de rozamiento en este sentido. Cuidado que esto muchas veces lo dibujan mal. Esta es la fuerza de rozamiento que ejerce el plano sobre este punto del disco, haciendo que este punto no resbale. Por eso dice que rueda sin deslizar, este punto no desliza, y ello obliga a que todas las otras partículas del cilindro giren, todo el cilindro gira en torno a este punto de contacto. Bien, ¿qué más? Por otro lado, el plano está sosteniendo al cilindro. El cilindro no se hunde en el plano. No se hunde porque el plano hace una fuerza normal y hacia arriba. Cuidado que tenemos la tendencia a decir que la normal
tiene que ser igual al peso. No, 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 no. Si la normal apunta en esta dirección, si apunta en esa dirección, la normal no va a ser igual al peso. De hecho, ya tienen sentidos diferentes. Otra cosa que se acostumbra también es a decir, la normal es igual que la componente F, P sub I. O sea, esto es P sub I y aquí P sub X. Vale, para que no se confunda con la fuerza F de arriba. P sub I y P sub X. Vale. Normalmente dicen, la normal es igual que P sub I. No, no, porque esta fuerza también está actuando hacia arriba. Y como este punto del cilindro no se mueve en la dirección del eje Y, no se mueve en esta dirección, sino que se mueve a lo largo del plano y hacia abajo, la suma de FI más la normal tendrá que ser igual a PI. Por lo tanto, la normal será menor que P sub I. Será menor, porque yo necesito sumarle a la normal esta fuerza para tener una fuerza en sentido positivo del eje Y, de igual módulo y sentido opuesto al P sub I que apunta según las I negativas. Bueno, ahora sí, tenemos el diagrama de cuerpo libre completo respecto al cilindro. Para la polea tenemos que tener en cuenta que lo único que va a hacer esta polea es girar en este sentido cuando sea arrastrada por una cuerda y tener en cuenta que esta cuerda no desliza sobre la polea. No hay, o sea, aquí hay rozamiento y la cuerda se va desenrollando y hace que la polea gire, y esta polea tendrá una cierta aceleración angular. O sea, vamos a dibujar esto por aquí, indicando que está girando. Bien, entonces, la primera fuerza que yo voy a poder dibujar es la tensión, que es la fuerza que hace la cuerda sobre la periferia de la polea, y le voy a llamar simplemente P, y esta tensión va a medir lo mismo que la tensión que actúa del otro lado sobre el disco o cilindro que va bajando por el plano. Bien, una cosa importante, esta tensión, si nos fijamos, esta cuerda es paralela al plano, por lo tanto, si yo trazara un radio, desde este punto, este radio va a ser perpendicular a la tensión. Eso es importante tenerlo en cuenta para cuando calculemos los momentos. Bien, el centro de masa está en reposo, pero actúan más fuerzas sobre esta polea. Por un lado, tenemos la fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a esa polea hacia abajo. Vamos a llamarle simplemente fuerza peso. Y tenemos que ponernos a pensar una cosa, que la tensión actuando en este sentido y el peso actuando en este sentido, aquí sucedería lo siguiente: si se rompiera el vástago que sostiene el eje que pasa por el centro de masa, esta polea se vendría para acá, ¿no? Por acción de estas dos fuerzas. Por lo tanto, tenemos que pensar que en el eje, el vástago aplica sobre el eje de la polea una fuerza que tendrá una dirección que así a priori es difícil determinar, pero que tenemos que dibujar esa fuerza. Vamos a dibujarla así exageradamente y le vamos a llamar fuerza de pivote. Fuerza de pivote. La fuerza de pivote, anótenlo eso, es la fuerza que hace el eje sobre la polea para sostener a la polea, que la polea no se nos venga en esta dirección debido a la acción de estas dos fuerzas. A veces se nos pide calcular esta fuerza, ¿vale? Pero no es el caso en este problema. Y ahí tenemos todas las fuerzas que actúan sobre la polea. Vamos a hacer ahora la parte B, que es calcular el momento de las fuerzas que están aplicadas sobre el disco con respecto al centro de masa. Recordemos que el centro de masa es este puntito que está aquí. Bien, para calcular el momento tenemos que recordar y definirlo de forma vectorial de esta forma. El momento de una fuerza F respecto a un punto cualquiera O será R producto vectorial
la fuerza F. Entonces, simplemente tenemos que tener claro que esta cruz representa el producto vectorial, que incluso a veces la podemos ver escrita de esta forma. Es como una V invertida, que esta patita la tiene más corta, también significa producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores me da otro vector, es decir, que el momento es un vector. Y la característica que tiene este vector es que será perpendicular al plano que contiene a estos dos vectores. El sentido de este vector sale directamente a partir de la operación vectorial con estos dos vectores, a partir de la resolución de este producto vectorial, que veremos cómo se hace. Y también podemos corroborar si lo hemos hecho bien a través del uso de una regla, que es la regla de la mano derecha, que nos permite determinar el sentido de este vector y verificar si nuestros cálculos están bien hechos. También ahora subiré un vídeo unido a este que explicará cómo utilizar la regla de la mano derecha. Bien, tenemos los ejes X, Y y Z, que será un eje perpendicular a estos dos. El eje Z será un eje perpendicular a la pantalla, y las zetas hacia afuera de la pantalla, es decir, hacia nosotros, serán zetas positivas, valores positivos, y aquellos vectores que apunten hacia dentro de la pantalla serán zetas negativos. Bien, entonces, si quiero calcular el momento de la fuerza F, con respecto al centro de masa, que es este punto, voy a necesitar R. Entonces, vamos a dibujar R. Para eso, vamos a dibujar un vectorcito de color verde. Este vectorcito será el R, o sea, es un vector que va desde el punto respecto al cual quiero calcular el momento, que es el centro de masa, hasta el punto de aplicación de la fuerza, que estoy considerando que es la fuerza F. Como R apunta hacia las Y positivas, y el eje Y nosotros lo identificamos con el vector unitario J, entonces yo podré escribir que el vector R tendrá un cierto valor R, que es el que nos dan en los datos, multiplicado por el vector unitario J, y todo esto es positivo porque R apunta hacia las Y positivas. Ahora necesito la fuerza F. Lo que podemos hacer con la fuerza F, dado que es una fuerza oblicua, esta fuerza es una fuerza oblicua, vamos a encontrar sus componentes, vamos a encontrar los componentes de la fuerza según el eje X, que es este eje, y según el eje Y, que es este eje perpendicular. Para eso vamos a trazar una proyección perpendicular al eje X desde esa punta y otra proyección hacia aquí perpendicular al eje Y. Y entonces vamos a dibujar las componentes de esa fuerza, que será esta, será una componente, y esta será otra componente. A esta le voy a llamar Fx, porque es la componente en el eje X. Y a esta otra le voy a llamar componente en Y. O sea, componente en Y será esta y componente en X será esta. Lo que voy a hacer ahora es expresar Fx y Fy en función de F y el ángulo. Por ejemplo, si considero este triángulo, rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto, tita, el ángulo tita es este es el ángulo tita. Coseno del ángulo tita es cateto contiguo sobre la hipotenusa, y el cateto contiguo es Fx. Por lo tanto, si yo planteo eso que estoy diciendo, es decir, coseno de tita es Fx sobre F, puedo despejar Fx y me queda F coseno de tita. Y de la misma forma, la componente en Y será F por seno de tita. Por lo tanto, como la fuerza F es la suma de estas dos componentes, la suma vectorial obviamente, o sea, Fx más Fy,
yo puedo poner que fx vale f por seno de tita, y como está en el eje x, la voy a identificar con el vector unitario o versor y. Pero, como además apunta hacia las x negativas, le voy a poner un signo de menos aquí adelante. Y luego tendré que sumarle esta componente, que es positiva en y, y entonces esa componente vale f. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es f por coseno de tita. Y esta vale f por seno de tita j, porque está en el eje y. Bien, entonces ahora, para hacer el producto vectorial, hago lo siguiente. Vamos a poner aquí, momento de la fuerza F respecto al centro de masa, va a ser R, producto vectorial F, y para eso vamos a resolver un determinante en el cual ponemos I, J y K. Ponemos los tres versores que identifican a nuestros tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Debajo vamos a poner R, no podemos poner F, porque el producto vectorial no es conmutativo. No es lo mismo R producto vectorial F que F producto vectorial R. Cuidado con eso. Entonces, R solamente tiene componente en el eje Y. Entonces, aquí va a ser 0, aquí será R y aquí será 0. Y luego nuestra fuerza, F, tiene esta componente en el eje X y esta componente en el eje Y. O sea que voy a poner F por coseno de tita, y aquí voy a menos f por coseno de tita, y aquí será f por seno de tita, y aquí 0. Bien, y entonces ahora resolvemos este determinante, muy sencillito. Vamos por esta diagonal, esto por I por R por 0 me da 0, J por 0 por esto me dará 0, y 0 por f seno de tita por k también me dará 0. Y ahora, como tengo que hacer la diagonal en este sentido, tengo que poner un signo de menos y un paréntesis. Esta diagonal que me da k por r por menos f coseno de tita. Así que esto será menos f coseno de tita por r multiplicado por k. Y al final, menos por menos me da más f coseno de tita r k. Y ya tengo calculado el momento de la fuerza F respecto al centro de masa. Es decir, que este vector momento, como me da positivo en K, si yo lo quiero representar, ¿no? Lo puedo representar en cualquier sitio porque es un vector libre, puedo representarlo así. Un vector saliente se representa con un círculo y una punta, como si una flecha viniera hacia nosotros, una flecha cónica que viene hacia nosotros. Entonces le ponemos momento de F respecto al centro de masa. Y estaría listo el momento de la fuerza F respecto al centro de masa. Bien, y ahora vamos a considerar, por ejemplo, la fuerza de rozamiento y calcular su momento. La fuerza de rozamiento la tenemos aquí debajo, y voy a dibujar el vector R o brazo de palanca, que sería un vector que va desde el centro de masa, que es donde estamos calculando, respecto al punto que estamos calculando el momento, hasta donde está aplicada la fuerza de rozamiento. Veamos que el sentido de estos dos vectores forma aquí un ángulo de 90 grados, eso es importante, ¿no? Bien, entonces R, ahora, el vector R será menos RJ, porque apunta hacia ¿dónde? Hacia las I negativas. Apunta hacia las I negativas, por eso pongo el signo de menos. La fuerza de rozamiento es un vector que vale F, tiene un valor de F, pero apunta hacia las X negativas. Entonces le pondré un signo de menos, y le voy a poner la I que identifica que ese vector está paralelo al eje X. Bien, ya tenemos todo listo para calcular el momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. Entonces eso será R, producto vectorial, la fuerza de rozamiento,
y hacemos nuestro determinante I, J, K. Esta será la fila de lo que esté en X, de las componentes en X, esto en el eje Y y esto en el eje Z. Bueno, R tiene solo componente en el eje Y, o sea que pongo 0, menos R y 0. Y luego viene la fuerza, que es la de rozamiento, que tiene solo componente en el eje X, menos F, luego 0 y 0. Resolvemos este determinante. Primera diagonal, 0. La otra, que es esto por esto y por esto, me da 0, por este 0. Y luego 0 por K, 0. Así que ahora vamos a diagonalizar en el otro sentido, menos, y me queda K por menos R por menos F. Menos por menos me da más. Entonces esto me queda más R por F por K. Entonces sería más por menos R por F según la dirección de K. Es decir que el momento de la fuerza de rozamiento será un momento entrante. Y cuando un momento es entrante, lo vamos a dibujar así, con un círculo y una cruz. Y le ponemos momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. Esto es como si viéramos la base de este cono que está entrando a la pizarra, y esta cruz significa las plumitas, que vemos desde atrás, las plumitas de la flecha. Una flecha que, ya digo, tiene una punta cónica. Bien, hay más fuerzas. Tenemos el peso, tenemos la fuerza normal, tenemos la fuerza tensión, pero ninguna de estas tres fuerzas realiza momento porque no existe R. Si la fuerza está aplicada en el punto, en el centro de masa, no existe R. Por tanto, eso tenemos que aclararlo. Vamos a ponerlo por aquí, que el momento, momento de el peso respecto al centro de masa va a ser igual al momento de la normal respecto al centro de masa, será igual al momento de la tensión respecto al centro de masa, y eso será igual a 0, porque no existe, en este caso, no existe el brazo de palanca de palanca R. No existe el brazo de palanca R. O sea que, aparte es obvio, cuando nosotros pensamos en el momento, pensamos en la posibilidad, al menos, que tenga la fuerza de provocar un giro. Esta fuerza intenta provocar un giro respecto al centro de masa, esta fuerza, en este sentido. El rozamiento intenta provocar un giro respecto al centro de masa en sentido contrario, o sea, en sentido horario. Pero una fuerza como la tensión aplicada al centro de masa no intenta aplicar ningún giro. En todo caso, intenta un desplazamiento hacia arriba del plano. Y lo mismo el peso. El peso que intenta llevarse el disco hacia abajo, pero no va a provocar un giro. Ninguna fuerza central como esta va a provocar un giro respecto al centro de masa. Así que, entonces, el tema de los momentos está terminado y nos faltaría hacer la otra parte. Vamos a explicar ahora cómo podemos nosotros saber el sentido del vector momento utilizando la regla de la mano derecha. Primero vamos a ver lo siguiente. Si nosotros tomamos el eje X a lo largo del plano y el eje Y perpendicular al plano, y queremos ver hacia dónde apunta el momento de esta fuerza F con respecto al centro de masas, lo que hacemos es el vector R, imaginamos que lo trasladamos hasta que su punto de aplicación coincida con el de la fuerza, y luego empleamos la mano derecha de esta forma. R y F están en el plano de la pizarra. Entonces, coloco la palma de la mano perpendicularmente, de forma que los dedos, imaginando que R viaja hacia F, o sea, los dedos inclinados, ligeramente curvados, llevan R hacia F, y el pulgar extendido me indica hacia dónde apunta el momento, que sería saliente,
Ese sería el momento de la fuerza F respecto al centro de masa. Y como es saliente, estará en el eje Z positivo, porque los Z positivos están hacia afuera de la pizarra. Bien, otra cosa, si este cuerpo rota sin deslizar, quiere decir que si se traslada, sin deslizar, su centro de masa acelera a lo largo del plano y este punto momentáneamente estará en reposo, por eso todas las partículas del cilindro van a girar en torno a este punto. ¿Cómo evita el plano que este punto viaja hacia allá? ¿Cómo? Ejerciendo una fuerza de rozamiento en este sentido. Entonces, si quiero calcular el momento, si quiero ver para dónde apunta el momento de la fuerza de rozamiento, dibujo el vector R, hago que R coincida con el punto de aplicación de la fuerza y aplico la vela de la mano derecha y entonces ahora el momento será entrante. El momento de la fuerza de rozamiento, en este caso respecto al centro de masa, será entrante y apuntará hacia las zetas negativos. Así que este momento, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a lo mejor vale menos 4,8 K Newton metro. La K nos identifica con el eje Z, el menos porque apunta hacia las Z negativas. Mientras que este momento, por ejemplo, podría ser, 10 K Newton metro, porque es positivo y apunta hacia la Z positivo. Resolveremos ahora la parte C, donde nos preguntan la aceleración angular que tiene el disco y la aceleración angular de la polea. Entonces, aquí hay que hacer unas consideraciones muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que este punto, el centro de masa, va a girar, aunque se traslada en línea recta, podemos considerar que tiene una rotación instantánea respecto a este punto. Vamos a trazar el radio, que sería este vector. Vamos a elegir este colorcito amarillito. Entonces, ese radio es el radio del disco, ¿verdad? Entonces, este punto, el centro de masa, tendrá una aceleración angular, que hemos visto que la aceleración angular del disco la podemos escribir como la aceleración del centro de masa dividido el radio R. Vamos a representar también la aceleración del centro de masa, que será hacia acá. Vamos a hacerla así. Vale. Esta le vamos a poner aceleración del centro de masas. Ahora bien, aquí la polea también está rotando, pero como la cuerda es inextensible, entonces la aceleración de este punto, la aceleración tangencial de este punto, va a ser la misma aceleración que la que tiene el centro de masa. Entonces vamos a dibujar esa aceleración, ¿vale? Y vamos a llamarle aceleración tangencial de la polea. Y para la polea podemos escribir que la aceleración angular de la polea será igual a la aceleración tangencial dividido el radio de la polea, donde el radio de la polea será este vectorcito amarillito que estoy haciendo ahí. Radio de la polea, aceleración tangencial de la polea está girando, y entonces esa aceleración angular con la que está girando la polea es esta aceleración dividido el radio, es decir, el módulo de la aceleración dividido el radio. Bien, estas consideraciones son muy importantes porque nosotros ahora podemos escribir que por un lado de esta ecuación sacaremos que la aceleración del centro de masa del disco va a ser igual a la aceleración angular del disco por el radio del disco. Y también que la aceleración tangencial de la polea va a ser igual a la aceleración angular de la polea por el radio de la polea.
Pero como estamos diciendo que este vector es igual que este, entonces estas dos relaciones las podemos igualar y me va a quedar que aceleración angular del disco por el radio del disco será igual a aceleración de la polea por el radio de la polea. Esta relación la vamos a recuadrar porque es sumamente importante para continuar resolviendo el problema. Bien, la vamos a recuadrar y nos la vamos a llevar. Vamos a llevárnosla porque la vamos a necesitar. Muy bien. Con esta información vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerla por aquí, esto que es muy importante, y lo vamos a guardar. Bien, vamos a estudiar ahora qué es lo que sucede con el disco. El disco, como traslada su centro de masa y rota, entonces tenemos que hacer dos consideraciones. Para la traslación vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton para la traslación, que será sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración del centro de masa del disco. Y aquí solamente he representado las fuerzas relevantes que van a intervenir en la aceleración que va a tener el disco. Aceleración del centro de masa del disco. Vamos a ver, por un lado tenemos la componente de esta fuerza en la dirección de X, tenemos la componente del peso, este es el peso, esta es su componente en X, y tenemos la tensión. Las otras fuerzas, que son la componente en Y del peso, la componente en Y de esta fuerza, la normal, no las tengo en cuenta porque el centro de masa no se mueve en esta dirección. Y cuando sume las fuerzas vectorialmente en la dirección del eje Y me va a dar 0. Bien, por otro lado, habíamos visto ya que esta componente, como es el cateto contiguo será la hipotenusa por el coseno del ángulo. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y lo mismo para esta componente en X del peso. Es decir, este ángulo, θ, que está aquí, es el mismo que el ángulo del plano inclinado, porque este lado es perpendicular a este, y este otro lado, esta proyección que hice hacia arriba, es perpendicular al plano inclinado. Por lo tanto, este ángulo es θ. Y el cateto, que es la componente en X, es el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto, el cateto opuesto sabemos que es la hipotenusa, que es el peso m por g, por el seno del ángulo. Y luego tenemos la tensión y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas yo la puedo escribir como F por coseno de θ en Y como apunta hacia el eje X negativo le pongo un signo de menos. También tenemos la fuerza de rozamiento que sería menos F Y, y también tenemos la componente del peso que sería menos mg por seno de θ y tenemos la tensión que apunta hacia las X positivas, por eso pongo más T y. Bueno, casi que no me alcanza el lugar. Bien, esas son las sumatorias de las fuerzas que van a intervenir como fuerza neta de las que están actuando sobre el centro de masa del cilindro. Notemos que la fuerza de rozamiento y esta componente de la fuerza F, aunque no están aplicadas en el centro de masa, cuando yo aplico la segunda ley de Newton al centro de masa, tengo que considerar que todas las fuerzas, inclusive esta y esta, están aplicadas en el centro de masa. Bien, entonces, yo ahora puedo sacar factor común la Y, y entonces podré escribir menos F por coseno de θ menos fuerza de rozamiento menos m por g por seno del ángulo más T, todo esto multiplicado por I será igual a la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa, que podré escribir que la aceleración del centro de masa será aceleración del centro de masa según el eje X, pero con un signo menos delante,
porque la aceleración del centro de masa apunta hacia las X negativas. Por lo tanto, una vez hecho el análisis vectorial, veo que puedo simplificar esta Y con esta Y y me queda una relación de valores de esas fuerzas. Bien, aquí tenemos entonces una ecuación que es la aplicación de la segunda ley de Newton al centro de masa. Y ahora, para la rotación del disco, vamos a aplicar rotación del disco. Tendremos sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a un punto O será igual a la aceleración angular del disco, que es una magnitud vectorial que apunta igual que el momento neto. Recordemos que el momento total sobre el disco es hacia afuera de la pantalla, porque era según K, según el eje Z, y por lo tanto la aceleración angular será un vector que también apuntará hacia afuera. Bien, todo esto multiplicado por el momento de inercia. Si elegimos como punto para tomar los momentos el centro de masa, entonces vamos a especificarlo borrando este punto O y poniendo aquí centro de masa, y el momento de inercia será el momento de inercia respecto al centro de masa. Entonces, la sumatoria de los momentos ya la teníamos calculada y habíamos dicho que era F por coseno de tita por R menos F por R, todo según el eje Z positivo. Y la aceleración angular, miren qué interesante cómo voy a escribir la aceleración angular. Esto es un vector. Bueno, un vector será el valor que tiene ese vector, el módulo, ¿no?, multiplicado por el vector unitario, que también será K, porque dijimos que alfa apunta igual que el momento neto. El momento de inercia es, respecto al centro de masa, m por radio al cuadrado dividido entre 2. Simplificamos K, y otra cosa que podemos simplificar es R, que aparece en todos los términos. Luego, hay una cosa que yo siempre aconsejo. Aunque me pidan la aceleración angular, primero vamos a calcular la aceleración del centro de masa, porque después todo resultará más fácil. Para eso, sustituyo la aceleración angular del disco por la aceleración del centro de masa partido el radio. Entonces, esto al final lo puedo escribir como aceleración del centro de masa sobre el radio, esa es la aceleración angular, m por r sobre 2. Y podemos simplificar la r. De manera que de aquí me sale una ecuación, que es esta, F por coseno de tita menos fuerza de rozamiento, es igual a aceleración del centro de masa por m dividido 2. Muy bien, entonces vamos a ver. En esta ecuación tengo como incógnitas aceleración del centro de masa, la tensión y la fuerza de rozamiento. Tengo tres incógnitas. Aquí tengo la fuerza de rozamiento y la aceleración del centro de masa. O sea que tengo tres incógnitas, pero tengo dos ecuaciones. Este sistema no lo puedo resolver. Me falta otra ecuación que la voy a obtener analizando la polea. Y esto siempre es así. Tenemos que analizar los otros cuerpos para ir obteniendo ecuaciones y poder resolver nuestro sistema. Vamos a ver. La polea solamente está rotando. Por lo tanto, lo único que le puedo aplicar a la polea, ya que su centro de masa está en reposo, es la ley de Newton, la segunda ley para las rotaciones, es decir, esta. Entonces me quedaría, para la polea, vamos a escribirlo aquí, para la polea, me quedaría sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa, será aceleración angular de la polea por el momento de inercia de la polea, que también es masa de la polea por radio de la polea al cuadrado dividido entre 2. A ver, la sumatoria de los momentos, súper fácil. La única fuerza que ejerce el momento es la tensión, y como el radio es perpendicular a la tensión, el momento de la tensión es R por T por seno del ángulo que forman, que es 90 grados. Si yo coloco este vector
¿no? Si lo coloco aquí arriba, lo traslado, el ángulo que están formando es 90 grados. Entonces, seno de 90 grados es 1. Por tanto, la sumatoria de los momentos me queda R por T. R de la polea, vamos a usar el R de la polea por T. Bueno, esto va a ser igual a la aceleración angular de la polea, la podemos escribir como la aceleración tangencial sobre el radio de la polea, y nos queda aquí masa de la polea por radio de la polea al cuadrado dividido 2. Simplificamos esto con el cuadrado y radio de la polea se nos va. Entonces nos queda tensión es igual a... Habíamos dicho que la aceleración tangencial de la polea va a ser igual a la aceleración del centro de masa porque la cuerda es inextensible, ¿no? Entonces, esta aceleración, que es la aceleración tangencial de este punto de la polea, coincide con la aceleración del centro de masa del cilindro. Ojo con esto, que es muy importante. Entonces simplemente voy a poner, en vez de aceleración tangencial, aceleración del centro de masa del cilindro por masa de la polea dividido entre 2. Y aquí tengo otra ecuación. Bueno, voy a borrar esto, que ya no lo voy a necesitar. Y ahora sí, voy a hacer dos cosas. Por un lado, voy a despejar la fuerza de rozamiento de aquí para sustituirla, y la tensión ya la tengo despejada y la voy a sustituir ahí. Para despejar la fuerza de rozamiento me queda F por coseno de tita menos M por aceleración del centro de masa dividido 2, todo eso será igual a la fuerza de rozamiento. Y por tanto, al hacer las sustituciones aquí dentro, me queda menos F por coseno de tita, menos la fuerza de rozamiento, que habrá que cambiar todos los signos que están acá, entonces me queda menos F coseno de tita más M por aceleración del centro de masa dividido 2, y luego tengo que seguir, tengo esto, menos M por G por seno de tita, más la tensión, que la tengo aquí abajo, o sea que me queda masa de la polea por aceleración del centro de masa dividido 2. Todo eso será igual a menos M por aceleración del centro de masas. Estas ecuaciones no las necesito, las voy a borrar, y ahora tengo que agrupar términos para despejar la aceleración del centro de masas. Así que me va quedando menos 2F coseno de tita más M, no, perdón, esto lo voy a llevar para otro lado, menos M por G por seno de tita, y del otro lado voy a sacar factor común la aceleración del centro de masa, y me va a quedar menos M menos M sobre 2 menos masa de la polea sobre 2, todo esto multiplicado por aceleración del centro de masa. Bueno, si pusiéramos un común denominador 2, al poner el 2 aquí debajo, tengo que multiplicar por 2. Entonces, al final ahí, ¿qué me quedaría? 2 menos 2m, menos m me daría menos 3m menos masa de la polea. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a poner lo que nos quedaría ahí. Sería menos 3m más masa de la polea, todo dividido 2 por aceleración del centro de masa del cilindro. Bien, entonces, aquí lo que puedo hacer es sacar factor común el signo de menos, y con este se me va a ir, o lo que puedo hacer es directamente multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad. Entonces esto quedaría positivo, positivo y positivo. Ahora lo único que tengo que hacer es despejar la aceleración del centro de masa. 2 por F por coseno de tita más M por G por seno de tita. No se desanimen, dividido 3M más masa de la polea dividido 2. Eso es la aceleración del centro de masa. Bien. El problema no lo voy a terminar yo, lo van a terminar ustedes. ¿Por qué? Porque para hallar la aceleración angular del disco, lo único que tengo que hacer es
la aceleración del centro de masa sobre R. Así que sería esta expresión poniendo aquí abajo un R y un paréntesis que multiplica a todo este término. Y ya tengo la aceleración angular del disco. Y como me pide la aceleración angular de la polea, la despejo de aquí. La aceleración angular de la polea es la aceleración angular del disco por R dividido el radio de la polea. Y eso es una cuenta muy, pero muy sencilla que no quiero seguir alargando el vídeo. Bueno, creo que todo esto amerita algo que es muy importante y que siempre voy insistiendo. Por favor, esto lleva mucho tiempo hacerlo, mucho desgaste, así que por favor, esto es para ustedes, valoren mi trabajo y por favor, denle ahí al cuadradito rojo, al play ese, y suscríbanse, y así ayudamos a que el canal crezca y colaboramos con otros compañeros que también necesitan estos conocimientos. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y que les sirva para aprobar los exámenes. Y a no desanimarse, hay que ver el vídeo una y otra vez, detenerlo, intentar hacer el ejercicio solos, a ver si sale, y siempre tienen el recurso del vídeo que lo pueden ver en cámara lenta, ir para atrás, para adelante, descargarlo. Este es un problema muy, pero muy importante porque nos va a ayudar a resolver cualquier otro problema de dinámica rotacional. Bueno, muchas gracias.